De una manera muy sencilla, la autora resumió muchos conceptos que incluso hemos practicado y hemos trabajado en la Kabbalah. Entonces, creo que vale mucho la pena este texto que hoy finalizamos. Se llama, por si alguien quiere comprar este libro, se llama Metafísica 4 en uno de Florence Scovel Sheen, y el primero de estos 4 libros es El juego de la vida y cómo jugarlo. Y ese es el que hemos estudiado desde hace algunas semanas. Es este texto. Por ahí les voy a dejar el link para que lo consigan en Mercado Libre. Y bueno, pues ahí cliqué en el link y pues ahí les va a aparecer como la liga para que lo puedan pedir. Dice así el día de hoy. Dice, tú decretarás una cosa y ella te será dada. Todo el bien que debe manifestarse en la vida de un hombre es ya un hecho cumplido en el entendimiento divino para actuar. Él espera que el hombre reconozca o pronuncie la palabra, o sea, que el mismo hombre quien debe decretar. Es el mismo hombre quien debe decretar para que la idea divina se manifieste en su plenitud, ya que con frecuencia decreta por sus vanas palabras el pecado y la tristeza. Fíjense el poder de lo que decimos, ¿eh? Vamos a darle más y observen. Creo que el concepto de este día es algo muy importante. Es de la máxima importancia que se pronuncien correctamente las peticiones, como ya se indicó en el capítulo anterior. Si se desea un hogar, amigos, una posición o cualquier otra cosa buena, es necesario pedir la selección divina. Por ejemplo, Espíritu Infinito, abre las vías que conducen a mi verdadero hogar, mis verdaderos amigos, mi verdadera posición. Yo te agradezco que se manifieste ahora mismo por la gracia y de una manera perfecta. O sea, si se dan cuenta, la manera de hacer un decreto no es hacerlo desde la carencia, sino debemos construirlo más bien desde el entendimiento de que ya la luz está dada, ¿no? Y de que ya la luz ya nos otorgó lo que queremos en la vida. Entonces, nosotros debemos decretar desde la conciencia, desde ser conscientes, o sea, primero me hago consciente de que ya está todo aquí y después hago el decreto. Por ejemplo, si ya estoy consciente de que el trabajo está aquí y que la luz del nuevo empleo está aquí para alguien que anda buscando un empleo, por ejemplo, podría decir algo como gracias, Padre, porque me abres los caminos para que yo pueda encontrar ese trabajo que está destinado para mí. O remueve todos los bloqueos que me impidan que encuentre ese trabajo que está destinado para mí. Pero fíjense, lo que no pierdo en un decreto es la conciencia. De hecho, para que el decreto sea un buen decreto, debe ser originado desde que yo me hago consciente. Lo primero que tengo que hacer para hacer un buen decreto es hacerme consciente. Hacerme consciente de qué, de que ya la luz ya me dio todas las bendiciones, de que ya la luz está aquí, ya se reveló y ya está la bendición aquí. Lo que quiera manifestar ya está dado en este momento en mi vida y desde hacerme consciente desde ahí, entonces ahora sí construyo el decreto. Entonces, el secreto para construir buenos decretos es paso número 1. Para construir un buen decreto, y esto no está en el libro, Paso número 1, para construir un buen decreto, primero tengo que hacerme consciente que ya toda la bendición está ahí, que existe un campo de infinitas posibilidades, pero también siempre existe la posibilidad de obtenerlo. Y un buen metafísico siempre debe como tratar de buscar el milagro, tratar de buscar el obtenerlo todo. Acuérdense de la Kabbalah, lo que dice, venimos a tenerlo todo. Entonces necesito hacerme consciente de que
la luz quiere darme todo y que ya está disponible para mí. Pues primero me hago consciente de que ya está disponible para mí esa luz y después y después formulo el decreto. Primero la conciencia. Primero soy consciente de que ya la luz ya lo dio y luego hago el decreto. Paso, dice, en fin, de la afirmación es de una importancia capital. Por ejemplo, una de mis conocidas pidió $1,000. Su hija fue víctima de un accidente y recibió $1,000 de indemnización. O sea que ella recibió lo que había pedido, aunque de una manera no perfecta. El pedido debe ser hecho de la manera siguiente. Espíritu infinito, yo te ruego que los $1,000 que me pertenecen, sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización. Ay, perdón. Por derecho divino, dice, así es como debe decir, Espíritu infinito, yo te ruego que los $1,000 que me pertenecen, por derecho divino sean liberados ahora mismo y lleguen por la gracia de una manera perfecta. A medida de que desarrollamos la conciencia de la riqueza, es conveniente precisar que las enormes sumas de dinero que nos pertenecen por derecho divino lleguen hasta nosotros por la gracia y por los medios perfectos. Las enormes sumas de dinero que ya nos pertenecen por derecho divino lleguen hasta nosotros por la gracia y por los medios perfectos. Entonces, hacerme consciente que todo lo que ya me pertenece llegue a mí por la gracia y por los medios perfectos. Es imposible dar un curso verdaderamente libre de aquello que no creemos posible, pues nos encontramos limitados por las pretensiones del subconsciente. Es necesario ampliar estas pretensiones a fin de recibir más. El hombre se limita a menudo en sus pedidos. Así un estudiante pide $600 para una cierta fecha y finalmente los obtiene, pero poco después se da cuenta que en realidad hubiera deseado recibir 1,000. Sin embargo, y según la palabra que fue pronunciada, se le dan los 600. Entonces, ¿por qué una persona que decreta 600 pero necesita realmente 1,000, el creador le manda 600? Porque cuando nosotros decretamos, cuando nosotros definimos lo que deseamos recibir con las palabras, cuando le damos forma al mundo sin forma, fíjense cómo las palabras le dan forma al mundo sin forma. Cuando con las palabras le damos forma, atraemos esa materialización, es como materializarlo. Entonces, por eso un maestro mío de Kabbalah decía, cualquier cantidad que tú le pidas al Creador es limitación. Por eso él me enseñó que cuando yo pidiera dinero, por ejemplo, sustento, lo hiciera a través del Sidur, se los he compartido, lo hiciera a través del Sidur y no le pusiera una cantidad, yo le dijera, dame más, o sea, quiero más. Y no importa que yo tenga 100,000 aquí, o sea, quiero más. O sea, la cantidad que me manda no me debe de hacer sentir menos o más, sino es simplemente una cantidad y que el creador me mande más y más y más y más y más. Oye, ¿por qué siempre más y más y más? Porque de esa manera yo, primero que nada, materializo. Y es importante que yo materialice porque de esa manera me doy cuenta del cómo funciona y cómo opera el sistema de la creación. Entonces, el de que yo lo decrete y lo materializo, es importante que lo decrete. Es importante que se materialice. Y segundo, no me cierro, no me abro a decir una cantidad u otra. O sea, porque el que yo me limite, es lo que dice Florence Scovel Shinn, ya el subconsciente ya me metió la idea de que con 100,000 al mes estoy bien. Cuando a lo mejor estaría mucho mejor con 10 millones, o con 100, o con 200 millones, o con 500,000 millones. Estaría mucho mejor porque podría ayudar a muchísima gente. Pero como lo he limitado, como lo he
pues le he pedido cantidades y lo he como encasillado. Por esa razón, el creador del universo me manda esa porción, o sea, todo de acuerdo a nuestra fe. Por eso Jesús decía, si tuvieras la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se movería, porque el que nosotros decretemos algo refleja el nivel espiritual en el que estamos. Si lo que decretas son siempre cosas negativas, pues vas a decretar el nivel en el que estás. Si lo que decretas siempre es bendición, luz, y siempre tiras a lo imposible, lo quieres hacer posible, entonces ahí en ti fe. ¿En qué mundo, en qué dimensión quieres materializar? ¿En la dimensión de la fe o en la dimensión de la pobreza? Esa es tu decisión. ¿En la dimensión de lo ilimitado ahí quieres vivir o en la dimensión de lo limitado? Entonces luego la gente dice, ¿por qué pides más y más y más si eres tan apegado a lo material? No es que seas apegado a lo material, es que debemos parecernos a lo infinito, debemos hacernos semejantes al infinito. Y la luz infinita, como su nombre lo dice, es infinita. Quiero más, que sea infinito. O sea, hoy ya recibí 100, pero quiero más, 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 más. Y mañana otros 100 y pasado otros 50 y otros 20 y otros 30 y otros y más y más y más. Y la cantidad se mueve en el infinito. Por eso para la Kabbalah está prohibido contar, porque cuando tú cuentas limitas y materializas, entonces no lo me hace sentir abundante. O sea, abro mi cartera y veo que tengo ahí dinero y me hace sentir abundante, así la dejo. La dejo sin materializarlo, porque así como está, me siento abundante y quiero más, y me quedo entre que tengo y que quiero más, entre que tengo y que quiero más. Así es donde debe vivir el hombre en el sustento, entre que tengo y que quiero más. O sea, tengo y me siento abundante, pero quiero más. Tengo y me siento abundante y quiero más. Desde ahí es de donde podemos decretar. Desde esa, primero nos tenemos que ser conscientes de eso. Tengo y me siento abundante y siento que en este momento no me falta nada, pero no fallas en todos los días decretar que quieres más. Y también debemos confiar en que una vez que hicimos un decreto va a venir a la forma. Entonces ahora podemos entender que la conexión que les pasé del Siduri que les dije hagan en las mañanas para pedir sustento es un decreto, pero con las letras hebreas. Entonces cuando lo conectas, entonces va a venir el sustento. O sea, no es que a ver si pasa, no es que a ver si pasa, es que lo haces y pasa. Un decreto se manifiesta, solo que no nos damos cuenta porque como por la distancia de causa y efecto, pero de que se va a manifestar lo que le estás diciendo al creador, se va a manifestar. El hombre se limita a menudo en sus pedidos, así un estudiante pide $600 a una cierta fecha y finalmente los obtiene poco después, se da cuenta de que en realidad hubiera deseado pedir 1000. Sin embargo, según la palabra que fue pronunciada, se les dan los 600. Ello tiene limitado al Santo de Israel. La riqueza es asunto de la conciencia. La riqueza es asunto de la conciencia. A ver, vamos a repetirlo 50,000 veces y lo van a poner en su refrigerador. La riqueza es asunto de la conciencia. Los franceses tienen una leyenda que ilustra esta verdad. Un hombre sale a la calle donde encuentra a un viajero que lo para y le dice, amigo mío, veo que está usted muy triste. Coja ese lingote de oro y véndalo y será rico para toda la vida. El hombre, entusiasmado de alegría por la buena suerte, se llevó el lingote a casa e inmediatamente encontró trabajo y ganó tanto dinero que no tuvo necesidad de vender el lingote de oro. Transcurrieron los años y el hombre se hizo muy rico. Un buen día se cruzó en su camino un pobre, entonces el hombre lo detuvo y le dijo, amigo mío, yo le daré un lingote de oro, véndalo y será rico para toda la vida. El mendigo cogió el lingote y lo examinó y se dio cuenta de que aquello no era más que cobre. Así pues vemos cómo el primero de los dos hombres se hizo rico porque tenía un sentimiento de riqueza pensando que el lingote era de oro.
un sentimiento de riqueza pensando que el lingote era de oro. Y a veces ese pensamiento de riqueza nos lo da, a veces incluso hasta comprarte un pantalón, comprarte un sombrero, comprarte una chamarra, comprarte un saco, a veces esas cosas pequeñitas que te compras te hacen sentir rico. Y así es como se alimenta el sentir de la riqueza. Por eso es importante que no nos descuidemos a nosotros mismos y que nos amemos, porque si ni siquiera nos amamos, pues desde ahí está el problema con el dinero, ¿eh? Desde que no me amo a mí mismo y no me creo merecedor de todas las cosas, ¿no? Y de comprarme esta chamarra y de comprarme ese pantalón y de comprarme eso que me gusta. Maravilloso, amigos, maravilloso. Dice, al formular estas peticiones es necesario empezar por el fin, es decir, declarar que ya lo recibimos antes de que me llamen y yo responderé. Al afirmarla continuamente, la fe se establece en el subconsciente. No sería necesario repetir una afirmación si tuviera una fe perfecta. Fíjate lo que dice Florence Scovel Shinn. No sería necesario repetir una afirmación si se tuviera una fe perfecta. O sea, si yo estuviera solo en estado de presencia, sintiéndome rico porque estoy en el aquí y en el ahora, la riqueza vendría a mí sin necesidad incluso de decirlo. Entonces, de ahí que los cabalistas dicen que el nivel en el que vivimos se llama el nivel de parlante, pero hay un nivel por encima del nivel parlante que es el nivel humano, que es el silencio. O sea, cuando entramos en el silencio, estamos en un estado de riqueza más allá de la misma riqueza. ¿Y cómo es esto, amigos? Pues fíjense, ahorita me acordé de un sueño que tuve hace muchos años, donde soñé con un cura que se llama, le dicen el santo cura de Ars, no sé si lo han escuchado, pero ese santo cura de Ars se llama San Juan María Vianney. Y, y soñé que estábamos como en Polanco en unos edificios y yo iba atrás de él y lo iba observando. Y a donde él se acercaba como a ayudar a la gente, a bendecirlos, a ayudarlos, a decirles palabras, a abrazar a las personas, a consolarlos. A eso se acercaba a la gente de los edificios. Pero la gente cuando lo veía le daba dinero. Y a donde él se paraba, en cualquiera de los edificios a los que se paró, le daban dinero. Me acuerdo que ese sueño, cuando lo tuve, yo me quedé, o sea, lo estaba observando desde atrás y él me volteó a ver y me vio que lo estaba viendo. O sea, no sé por qué Dios me llevó a ver eso. Y bueno, sí sé porque ahorita me está cayendo el 20. Este, Me volteó a ver el santo cura de Ars y yo veía cómo él le daban el dinero pero él ni siquiera lo pedía. Ni siquiera lo pedía. Entonces, ¿en qué nivel se manejaba el santo cura de Ars que las cosas, lo material le llegaba sin pedirlo? Y está en el nivel en el que Florence Scovel Shinn dice, no le sería necesario repetir una afirmación si se tuviese una fe perfecta. También se dice que muchos de los alumnos del conde de Saint Germain, de los más avanzados del conde, decretando moldean su cuerpo físico, decretándolo, moldean los músculos del cuerpo físico. Entonces, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel a qué nivel debemos entrar? Y desde dónde nos movemos, ¿no? Y hacia dónde nos debemos mover. Es importante ver esa parte, ¿no? Como el santo cura de Ars ni siquiera pedía y le daban, porque él vivía en una dimensión interior de riqueza. Y eso es lo que tenemos que aprender a construir. Cuando no estamos en ese nivel, las palabras sirven. Las palabras comienzan la construcción. Como lo vimos en el Salmo
127. Hay que nunca se nos olvide eso que vimos en el Salmo 127, que dice que si tú te afanas en construir una casa, pero no la construye Dios, no importa cuánto te afanes, al final esa casa no la vas a poder construir. O sea, la intervención de Dios tiene que estar por encima de tu esfuerzo físico. Cuando decimos un decreto, decimos el decirlo, ya es esfuerzo físico y es esfuerzo del hombre. Pues el sustento está por encima del esfuerzo del hombre. Sin embargo, el decretarlo activa la fe y me hace consciente de que lo tengo. Por eso funciona, porque el decretar sirve para hacerse consciente de que está ahí. Gracias, Padre, porque recibo $1,000,000,000. Gracias, Padre, porque recibo $1,000,000,000 y se hace presente la situación. Les decía el otro día que un día fui a un parque, terminé de dar un curso en un lugar, salí de ahí, me fui a tomar un café, había un parque afuera. Me senté en el parque y dije, wow, o sea, en ese momento me sentí muy bien ahí, como cobijado por ese lugar, no sé, sentí algo muy, muy lindo dentro de mí. Y dije, estaría increíble vivir en este lugar. Este lugar está increíble para vivir. Y no me acuerdo exactamente qué decreto hice, pero lo dije una sola vez. Una sola vez. Y si les he contado, después en una conferencia, terminó la conferencia, se levanta una señora, se acercó a mí y me dice, oye, tengo una casa desocupada, vivían mis papás ahí, pues ya se murieron, yo vivo muy lejos y ¿por qué no te la dejo para que tú des tus cursos y para que hagas tus cosas y ayudes a la gente? Y luego sucedió que cuando le dije, pues déjame verla, ¿no? Déjame ir a verla. Me dijo, sí, te la doy muy accesible y no sé qué. Vas a ver que vas a poder pagar y todo va a fluir. Perfecto, déjame ir a verla. Cuando fui a verla, era 2 o 3 calles del parque de ese mismo parque. ¿Cómo un decreto hizo que esa persona llegara a mí y tuviera esa facilidad de entregarme una casa para poder estar ahí? No sé, a los 15 días ya estaba viviendo ahí. Así, a los 15 días ya me había cambiado. Yo era soltero, entonces, imagínense, o sea, luego me cambié. Pero el punto es que, y lo que quiero transmitirles, amigos, es que lo más importante es construir la dimensión interna. Y también cuando no sabemos construir una dimensión interna, destruimos la creación, destruimos nuestra propia creación. Porque nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, o sea, desperdiciamos nuestra vida. Y luego cuando decimos ciertas cosas, vibramos y las palabras modifican nuestra realidad. Decía un maestro, un amigo chamán, que ahí en Teotihuacán, no me acuerdo en qué zona de ahí en las cuevas y en todo lo que está abajo de Teotihuacán, que había un lugar donde se alcanzaban a escuchar como unos lamentos. Y entonces a él le tocó estar en ese lugar, adentro de la tierra, y se escuchaban los lamentos, pero había una ceremonia, me parece, cívica ahí afuera en una escuela, y estaban cantando el himno nacional. Y entonces dice él que cuando decía, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. O sea, cuando llegaba a partes donde decía, por ejemplo, esa parte de y retiemble en sus centros la tierra, se oía un quejido más fuerte. Y dice que puso mucha atención en todo lo que sucedía, ¿no? Y descubrió que justo cuando se pronunciaban ciertas palabras, ese lugar en Teotihuacán respondía, vibraba. Y no es todo, amigos, no es todo, no es todo. Fíjense, y si vemos al doctor Masaru Emoto, revisen por ahí en internet, doctor Masaru Emoto, vamos a ver cómo
él estudia el agua se cristaliza con base en las palabras que usamos. Y entonces él empieza a ver los cristales que se forman, por ejemplo, cuando se irradia amor o cuando se pronuncia la palabra amor o cuando se irradia odio o se pronuncia la palabra odio. Regularmente quien habla palabras de odio termina odiando. Por eso quien se acuerda de su pasado, de sus problemas y sigue acordándose de alguien que le hizo daño, ese está vibrando en odio. O cuando alguien se queja de algo y empieza a juzgar y a criticar algo, ese está lleno de esos sentimientos. Y eso, amigos, en un nivel cuántico, cristaliza una situación. Cristalizar significa como si yo capturara un instante de la luz infinita. Es una onda que se está moviendo, pero como si un instante yo la capturara. Ese instante que yo capturé esa onda va a terminar manifestándose en mi vida. ¿Por qué creen que por ahí Neville Goddard dice que si queremos manifestar, vayamos a la cama, nos acostemos, entremos como en ese proceso de estar soñando antes justo de quedarnos dormidos y ahí visualicemos que logramos hacer algo y lo sintamos, porque lo que está haciendo él es que está como de toda esa onda de energía que se está moviendo, él te enseña que lo cristalices en una imagen para que eso pase. Un decreto hace lo mismo sin visualizar. Hay personas que les cuesta trabajo visualizar, pues decreten. Hay personas que no les cuesta trabajo visualizar, pues visualicen y decreten. Hay personas que visualizan y decretan, pero no sienten. Si decretas, el objetivo de decretar no es repetir, sino el objetivo de decretar es sentir. El decir te hace sentir. Lo he comprobado muchas veces cuando me he sentido más mal en mi vida, más triste o más enojado o más frustrado. Me he puesto a decirle a Dios gracias por esto, gracias por aquello, gracias por... Y así, gracias de todo, gracias. Después de 10, 15 minutos de decirlo, me empiezo a sentir agradecido y pienso, imagínate si hubiera decidido quejarme durante 10 minutos, entonces, ¿qué sentiría en este momento? Y también lo he elegido en otras ocasiones, o sea, no hay perfección en nadie. He elegido también quejarme hasta que llego al punto de, pues me muero en mi misma queja, ¿no? Finalmente cristalizo esa situación negativa en mi vida. Pero a lo que quiero llegar con esto que les estoy platicando es justamente eso, o sea, cómo un decreto te hace sentir y el sentir construye una dimensión interior y eso captura como un momento y eso se manifiesta. Ahora, San Juan María Vianney estaba ya en esa dimensión interna, aún sin decir nada, porque no decía nada, amigos. En mis sueños se acercaba a la gente, él los abrazaba, los besaba y le regalaban dinero y no decía nada, se daba la vuelta y se iba de ahí. Y gente de ahí mismo se iba atrás de él y luego de repente ya tenía mucha gente junto con él. Y de repente ya tenía mucha gente con él. Y él no decía absolutamente nada, no daba una leyenda, no daba nada, no daba un consejo, no daba nada. Nada, amigos. Supongo que en la dimensión en la que él estaba, espiritual, él era consciente de Dios en ese momento. Y entonces la conciencia de Dios lo llevaba a mantener esa conexión con el sustento, y no tenía necesidad ni de hablar. Ya ven cómo al leer los libros, a veces, a mí me gusta leer muchos libros, ¿saben por qué? Porque puedo cuestionarlos, porque lo que dice un autor es una postura, pero esa postura siempre se puede modificar o se puede ampliar o se puede cambiar. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Dios nos dio esa gracia de, wow, puedo leer tanto, pero al final puedo cuestionar si es verdad lo que dice, pero también hay otras formas de verlo.
Y es maravilloso porque eso nos enriquece. Esa es la verdadera riqueza. Me gusta que Dios me dé la libertad de cuestionar lo que está escrito, porque en lo que está escrito no es para siempre. No es para siempre. Se puede cambiar. Acuérdense, la dimensión interna cambia toda la realidad. No es para siempre lo que hay afuera de su vida. No es para siempre su mala relación de pareja. No es para siempre el que siempre tengan, sea, que nunca tengan éxito. No es para siempre eso. No es verdad. No es verdad. Déjenme ayudarles a construir su dimensión interior y van a ver que eso cambia. Así se modifica. Esto es como, ¿saben cómo es? Como un mago que tiene las ondas de energía en sus manos y las está moldeando como él quiere, como si fuera arcilla. Y está usando como herramientas la mente, el corazón, las palabras, las emociones e incluso el hígado, y está usando todos esos puntos de conexión para poder moldear su realidad. Entonces es una gracia, un don especial que Dios nos conceda la bendición de entender a profundidad sus benditos secretos y con algo tan simple como este libro, que a veces parece tan simple que la gente no lo lee porque piensa que no hay nada ahí. Lo mismo pasa con el Evangelio, a veces la gente piensa que es tan simple que piensa que no hay ninguna profundidad ahí. Así pues, esta oración es un mandamiento, una petición, una alabanza, una acción de gracia. El trabajo del estudiante consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Y con Dios todo es posible. Parece fácil, pero es un poco más difícil cuando nos encontramos en presencia de una dificultad. Por ejemplo, es necesario que una mujer atraiga una gran suma de dinero para una determinada fecha. Ella sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización, pues la realización es la manifestación y pide sus directrices. Poco después, al pasar ante una gran tienda, se fija en un bonito abridor de cartas de esmalte rosado expuesto en un escaparate. Se siente atraída por el objeto y piensa enseguida, yo no tengo un abridor de cartas tan elegante para abrir cartas que tengan grandes cheques. Entonces compra uno, pero su razón le dice que estaba loca por haber hecho eso. Sin embargo, cuando lo tiene en su mano, se ve en su imaginación abriendo sobres de cheques importantes. Y algunas semanas después, efectivamente, recibió el dinero que necesitaba. Recibió el dinero que necesitaba. Recibió el dinero que necesitaba porque cuando ella compró el abridor de cheques, el abridor de cartas, en su interior lo dimensionó para abrir cartas que tengan cheques. Fíjense cómo en el interior le damos valor a la vida y el valor que le damos es lo que se manifiesta. Si una persona no le da valor a sus palabras no van a tener ningún poder. Pero cuando ustedes aprendan a darle valor a sus palabras, entonces cualquier palabra se va a materializar inmediatamente y el poder es el valor que le das. Por eso yo les decía el otro día, tenemos que valorar a nuestra familia, valorar a nuestros hijos, valorar nuestra casa, valorar nuestro entorno. Tenemos que aprender a valorar todo, porque el mayor poder viene a nosotros cuando todo tiene mucho valor. Ahí todos nos empoderamos a tal nivel que todo fluye. Por ejemplo, conozco personas que dicen, oye, esa señora es súper atinada en leer las cartas y siempre que me tira las cartas me atina todo lo que él me dice. Y entonces esa persona, como le ha dado tal valor a la persona, de veras que cuando vas a leerse las cartas con ella le atina todo y le dice cosas profundas. Pero yo me he puesto a pensar, o sea, si la persona no valorara tanto a esa otra persona, de todos modos esa persona podría tener el mismo efecto. Y la respuesta, amigos, eso es relativo.
Y la respuesta yo creo y pienso que es no, porque es el valor que tiene para mí lo que hace que eso funcione para mí. Por ejemplo, es el valor que tiene tu esposa para ti, que es lo que recibes de ella. Lo mismo volteado, o sea, es el valor que tiene tu esposo lo que hace que recibas de él. Pero si él es un pobre diablo, un bueno para nada, pues ¿qué puedes recibir de un pobre diablo bueno para nada? Como no vale, no recibes nada bueno. Como nuestras palabras valen, siempre recibimos cosas buenas de ellas. Eso es metafísica. Esa es la sabiduría, ese es el entendimiento al que tenemos que llevar. Como mis palabras valen mucho, las selecciono, las cuido y las digo en momentos exactos, en momentos precisos. Un hombre, por ejemplo, pasó la noche en una finca. Las ventanas de su habitación estaban todas cerradas y en medio de la noche, al sentirse sofocado, se dirigió en la oscuridad hacia una de las ventanas. No logró abrirla y rompió con el puño del cristal de la ventana. Después de eso, pasó una noche excelente. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que él solo había roto los cristales de la estantería de libros, mientras que la ventana había permanecido cerrada durante toda la noche. Él estaba buscando el oxígeno y pensaba solamente en el oxígeno. Cuando un estudiante empieza a hacer demostraciones de la ley espiritual, jamás debe volver atrás. Fíjense, cuando un estudiante empieza a hacer demostraciones de la ley espiritual, jamás debe volver atrás. Aquel que vacila no piensa que recibirá lo que es del Señor. Por eso un día un estudiante dijo, un día una cosa maravillosa. Cuando pido cualquier cosa al Padre, soy categórico y digo, Padre, no aceptaré menos de lo que te pido, sino en todo caso más. Eso es como esto o algo mejor, ¿no? Que por ahí muchas personas lo repiten, ¿no? Quiero esto o algo mejor. Tengo la certeza en que esto va a pasar o algo mejor va a venir. Tengo la certeza en que una situación se va a dar o si no se da, algo mejor va a venir. Entonces no debo aferrarme como tanto a la situación física, debo aferrarme a mi dimensión interna. ¿A dónde es donde una persona con este nivel de conexión vive? En su dimensión interior y de ahí no debe salir porque ahí es donde se construye la realidad. Debemos ser arquitectos en nuestro interior. No se olvide que también sirve aquel que no hace sino esperar tranquilamente. Las demostraciones se realizan a menudo en la 11ª hora, pues entonces el individuo se relaja, es decir, deja de razonar. Y es en ese momento cuando la inteligencia infinita puede actuar. Los deseos sombríos reciben una respuesta sombría y los deseos violentos reciben una respuesta violenta o tardan en realizarse. Una señora me preguntó por qué perdía o se olvidaba frecuentemente de sus gafas. Al analizar la cuestión descubrimos que ella decía a menudo a los demás y a sí misma, con irritación, me gustaría librarme de estas gafas, y su deseo impaciente se realizaba violentamente. Tendría que haber pedido una visión perfecta, pero no registraba su subconsciente más que el deseo de librarse de sus lentes, así que continuamente los olvidaba o los perdía. La dualidad de la actitud del espíritu provoca las pérdidas. ¿Qué provoca las pérdidas? La separación, la pobreza, el caos, el divorcio. ¿Qué provoca eso? La dualidad en el espíritu. Si viviéramos en esa conciencia de unidad, donde sé que no estoy separado de nada ni de nadie, podría tenerlo todo ya ahorita y vivir en esa dimensión de que lo tengo todo. Hazte consciente.
Si tú vives en la conciencia de unidad y en este momento eres consciente que el dinero y tú no están separados, no tienes por qué pedir el dinero, solo mantener esa conciencia de que siempre tienes dinero y el dinero aparece, porque no está separado de nadie ni de nada. Perdemos la conciencia perdemos esa conciencia, y al perder esa conciencia es que tenemos que irnos a Egipto, tenemos que irnos al desierto, bajamos nuestro nivel de conciencia. O sea, Egipto y el desierto es bajar el nivel de conciencia. ¿Y por qué baja nuestro nivel de conciencia? Porque le damos demasiado valor a lo que no tiene valor, a lo que realmente no importa. Y le quitamos el valor a lo que tiene todo el valor, porque el ego es el que está atacando a lo que tiene valor y lo que no tiene valor, y confunde ambas cosas para que la dualidad sea más manifiesta, para que la dualidad tenga más interacción con el hombre. La dualidad de la actitud del espíritu provoca las pérdidas, las depreciaciones, como fue el caso de las personas que no apreciaba a su marido, o bien el miedo de la pérdida, que es el que crea el subconsciente de la imagen de las pérdidas. Cuando el estudiante llega a liberarse de sus problemas, es decir, a entregar la carga, solo entonces obtendrá una manifestación instantánea. Gracias, Señor, porque ya te encargaste de esta situación y porque ya me llegó el dinero que tanto necesitaba. Ahí dejo ir la preocupación, porque la preocupación es la separación de ello, de eso que quiero manifestar. Entonces, maravilloso, ¿no, amigos? Maravilloso. Voy a leer aquí el chat. Duda, ¿tenemos que decir una cantidad exacta o, como lo dices, las grandes cantidades de dinero? Ya se aclaró mi duda. Bueno, pues hablamos de ello, ¿no? Que no hay que centrarnos en algo específico, sino más bien en algo físico específico, sino más bien hay que centrarnos en la conexión que tenemos con el todo. Me preguntan a menudo cuál es la diferencia entre la imaginación y la visión. Visualizar y ver. Imaginar es un proceso mental gobernado por la razón o por la conciencia. La visión es un proceso espiritual gobernado por la intuición y por el superconsciente. El estudiante debe entrenar su espíritu a recibir la inspiración para realizar estas imágenes divinas, mediante directrices claras, hasta que un hombre no sea capaz de decir no deseo otra cosa que aquello que Dios quiera para mí. Sus deseos erróneos no se borrarán de su conciencia, y el maestro arquitecto Dios en él no le dará planes nuevos. Entonces, en mi sueño de San Juan María Vianney, fíjense, él estaba recibiendo todas las cosas, las recibía sin buscarla incluso, por lo que dice Florence Scovel Shinn, porque él es capaz de decir no deseo otra cosa que aquello que Dios quiera para mí. Por eso le llegaba todo. No deseo otra cosa que lo que Dios quiera para mí. A ver, amigos, no deseo otra cosa que lo que Dios quiera para mí. ¿Qué profundidad y significado tienen esas palabras para ustedes? Porque es en ese momento donde no deseo otra cosa que lo que Dios desea para mí. Ahí es cuando lo tenemos todo. Ahí es cuando somos vasija para recibirlo todo, porque no deseo otra cosa que lo que Dios quiera para mí. Y mis deseos deben ser los deseos del Creador, y en lo que está pasándome en el presente es su deseo del Creador. Entonces yo deseo también eso y conecto con eso. No me quejo, no grito, no corro, no empujo, no hago berrinches, sino acepto la situación que Él me está poniendo, aunque no la entienda. Y sobre todo esa parte, ¿no? Aunque no la entienda, no importa que no la entienda.
Ya les dije muchas veces, no venimos a entender, venimos, y ahora sí lo podemos decir, o sea, venimos a desear lo que Dios desea para nosotros. Venimos a unirnos con el deseo del Creador del universo. El hombre debe dejarse llevar por la intuición y por las directrices bien definidas. Repósate en el Señor y espera con tranquilidad. Fíate de Él y te satisfará. Reposa en el Señor y espera con tranquilidad. Reposa en el Señor y espera con tranquilidad. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que me doy y ahí me quedo internamente en ese gracias que estoy reposando en Él. He visto actuar a la ley en condiciones extremadamente asombrosas. Por ejemplo, un estudiante me dijo que le era necesario obtener $100 para el día siguiente. Los necesitaba para pagar una deuda, así que era de importancia vital que se los procurase. Yo pronuncié la palabra declarando que el espíritu jamás se retrasa y que la riqueza está siempre al alcance de sus manos. Esa misma noche la joven me llamó por teléfono para comunicarme que se había producido el milagro. Tuvo la idea de examinar en los papeles que estaban en su caja fuerte del banco. Por ejemplo, amigos, les digo que esto lo he practicado de miles de formas, pero por ejemplo, un día en un examen, estaba en un examen importante y, y no me acordaba de ninguna pregunta, de nada casi de lo que estaba en el examen, ¿no? Pero ahí me acordé de una lección que leí en alguna ocasión que decía que nuestro subconsciente graba todo lo donde estuve y yo estuve en presencia de esa información porque estuve en una clase, ¿no? O sea, estuve en una clase donde el maestro, el profesor decía todas las cosas y yo estuve ahí presente, aunque en ese momento creo que estaba distraído, estaba preocupado, no sé qué tenía, pero mi cuerpo estuvo ahí. Entonces en mi subconsciente debe estar la información. Entonces, cuando estaba en el examen, pues dije, híjole, ¿y esto cómo lo voy a entender? Y entonces comencé a repetirme, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy recordando. Y por ahí otro alumno dijo agua. Entonces volteo a ver la pregunta y veo las respuestas y la respuesta era agua. Y luego, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy recordando, gracias porque estoy... Y entonces me acordé de otra cosa y entonces veo la otra pregunta y veo que eso de que me acuerdo también está ahí. Y así puse todas. Y ese examen lo pasé con 10. ¿De dónde salió la información? De ahí, justamente. ¿Y por qué a veces siento que no la tengo la información? Pues justo porque sientes que no la tienes. Y las palabras sirven para que yo pueda sacar de mi cabeza esa separación y esa dualidad. Y para que pueda mantenerme en ese estado de unidad. Por eso dice en el principio era el verbo. San Juan 1:1, ¿se acuerdan que estudiamos el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y cuando repetimos eso, pues simplemente aparece lo que siempre estuvo ahí. Lo que perdí fue la conciencia de ello, pero estuve ahí y recibí la información. Aunque en este momento no hay dinero en tu cuenta de banco, gracias, Padre, porque hay mucho dinero en mi cuenta de banco. Gracias, Padre, porque hay mucho dinero en mi cuenta de banco. Gracias, Padre, porque hay mucho dinero en mi cuenta de banco. Y de repente se me ocurre, voy a llamar a esa persona y le voy a vender tal cosa. Y le hablas y lo vendes y fluye. Oye, ¿cómo hiciste para que apareciera todo ese dinero? O sea, siempre estuvo ahí. Solo que por alguna razón la dualidad me desconectó de esa onda de energía. Comprendan, somos ondas de energía.
y en el nivel de energía no hay separación. ¿Por qué no puedo percibir esa onda de energía de la riqueza que está aquí y ahora? Porque no me hago consciente de ella. Pero si empiezo a tomar conciencia de ella, el dinero aparecerá. Cada uno de nuestros lectores puede ser liberado de aquello que lo mantuviera prisionero durante tantos años, separándole de lo que le pertenecía. Además, puede conocer la verdad que lo hará libre. Libres para cumplir su destino, para provocar la manifestación del designio divino que hay en su vida, la salvación, la riqueza, el amor, la expresión perfecta de sí mismo. Véanse a sí mismos transformados a través de la renovación de su espíritu. Entonces, ¿a qué venimos a este mundo, amigos? ¿A qué venimos a este mundo? ¿A qué venimos a este mundo? ¿A qué venimos a este mundo? Y se me olvidó a qué venimos a este mundo, amigos. Y ahí es cuando uno debe de decir, oye, pues en realidad ya lo tengo todo. Entonces, ¿por qué estoy encarnado y para qué estoy en este cuerpo físico? Pues para apreciar, de entrada aprecio el cuerpo físico que tengo. Pero también aprecio la pareja que elegí, pero también aprecio y empiezo a darle valor, 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 valor a todo, a todo, a todo, a todo, hasta desaparecer cualquier separación entre todos, entre cualquier cosa y yo. Y el valor tiene que ser tan grande que elimine la separación. Y debo vivir con ese valor, valorando todo y a todos. Y entonces, si es algo que valoro tanto, lo cuido mucho. Ese era San Juan Vianney. Valoras tanto a la gente que la ayudas. Valoras tanto la situación que intervienes. Y dice Florence Scovel Shinn, finalmente ya acabamos el libro, acabamos este libro. Bendiciones. Cada vez que una persona acabe un libro debería ser una fiesta. Entonces vamos a vivir siempre en fiesta, porque siempre acabamos libros. Dice, para la prosperidad, Dios es mi riqueza infalible y grandes sumas de dinero vienen rápidamente a mí por la gracia de los medios perfectos. Fíjense lo que dice Florence Scovel Shinn. Dios es mi riqueza infalible y grandes sumas de dinero vienen rápidamente a mí por la gracia y por los medios perfectos. Ahora, para condiciones armoniosas, todo plan que mi Padre Celestial no haya concebido se desagrega y se disipa. El plan divino se manifiesta. Para la fe, como yo soy uno con Dios, no soy más que uno con mi bien, pues Dios es a la vez dador y dádiva. Yo no puedo separar al dador de la dádiva. Dice, para las directrices, yo soy divinamente sensible a mis directrices intuitivas y obedezco instantáneamente tu voluntad. Una persona me decía, ¿cómo es que trabajas para que puedas usar tu intuición y si está bloqueada y si no sé qué? O otra persona en otra ocasión me decía, y la respuesta, les digo dos personas porque la respuesta es la misma. Otra persona decía, ¿por qué dejé de soñar, Cris? Antes soñaba mucho, a cada día soñaba y ahora ya no sueño nada. Y a los dos les dije exactamente lo mismo. El de los sueños, hazte consciente del valor que tiene ir a soñar. Y antes de dormir, agradécele a Dios por lo que te va a mostrar en los sueños y porque sabes que ahí puedes cambiar la realidad y porque sabes que entras en el subconsciente y porque sabes que vas a los mundos superiores y porque sabes que hablas con Dios y porque sabes que hablas con los ángeles. Gracias, Señor. Y empieza otra vez a apreciar los sueños, a apreciarlos, apreciarlos, apreciarlos y entonces empiezas a soñar otra vez. ¿Por qué se le cerró los sueños? Lo dejaste de valorar, amigo. ¿Por qué se te cerró el dinero? Porque dejaste de valorar la energía del dinero, dejaste de valorar el compartir, dejaste de valorar el sentirte que tienes, dejaste de valorarte a ti mismo. Puede ser que te dejaste valorar a ti mismo y por eso el dinero ya no fluye. Así que
devuélvete el valor a ti, devuélvele el valor al dinero, devuélvele el valor al amor, devuélvele el amor a tu mujer, devuélvele el valor a todo lo que hay en tu vida y comienza otra vez a valorar todo. Y mantente dándole valor y bendición a todas las cosas, así sea una comida que pongas en tu boca, gracias Dios, y valórala y cómela. Y sin valorarla no la comas, por eso los sabios dicen, bendícela antes de comer. El bendecir es porque se valora. Entonces ahí vamos a otro libro muy bueno que dice El arte de bendecir. Y en ese libro se explica que si una persona bendice, 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 pero la esencia, el principio es este. ¿Por qué me dedico a bendecir todo en mi vida y todo lo que hay en mi vida? Porque estoy apreciando todo. Por eso puedes bendecirlo todo. ¿Y por qué me cuesta tanto trabajo estar bendiciendo todo todos los días? Porque no valoras nada de lo que tienes. Lo das por hecho. Y el que da por hecho ya perdió el sentido de apreciación. Ya perdiste el sentido de valor. Entonces, cuando una persona ya pierde el sentido de valor, por ejemplo, de su trabajo y se queja todos los días, ya esa persona es difícil que crezca en la escalera de los puestos en esa empresa. O sea, ya no va a poder porque ya perdió el valor de ese trabajo. Tendría que empezar a valorar wow, trabajo en Coca-Cola, o trabajo en McDonald's, o trabajo, wow, gracias Dios, porque me das el chance de trabajar aquí, gracias, y estoy valorando y apreciando, y valorando y apreciando. Y un momento donde el valor y la apreciación que le doy a mi trabajo hace que la misma empresa me eleve y me suba. Porque por ley, los que valoran y aprecian tienden a ir para arriba. Y los que no valoran y desprecian tienden a ir para abajo. Amigo, los últimos meses, ¿en dónde has estado? ¿Abajo o arriba? Entonces no has cumplido con el propósito por el cual el Creador te mandó aquí. No estás apreciando lo que Dios te dio. Si estuvieras apreciando, estarías arriba, a tope, ahí inalcanzable para todos. Y si ahora estás abajo y has caído en otra frecuencia, pues corrígela. Y si no sabes cómo, aviéntate este curso completo. Y también algo importante es que se den el tiempo de entrar a las clases de salmos y vamos a aprender salmos. Cada salmo es un decreto, es como si hiciera un decreto. Y cuando hago salmos y salmos y salmos y salmos y salmos y salmos, estoy generando vasija y vasija y vasija y vasija para recibir más y más y más y más luz. Pero hay que estudiar cada salmo, para qué sirve, cómo se hace, cuándo se hace, a qué hora se hace. Así que, pues sin más, hasta aquí el curso este. Abrimos los micrófonos si quieren participar, si quieren decir algo. Adelante. Hola, Cris. Hola, hola. ¿Podrías repetir la frase esa de yo soy divinamente sensible a mis directrices intuitivas y qué más? Dice así, fíjate, se abrió justo en la hoja, ¿eh? Dice, yo soy divinamente sensible a mis directrices intuitivas y obedezco instantáneamente a tu voluntad. Yo creo que a la gente cuando se le cierra la intuición es porque la persona no quiere obedecer la voluntad de Dios, entonces por eso se cierra. Igual por eso se cierran los sueños y por eso se cierran muchas formas de conectar, porque no quieres dejarte llevar por lo que Dios te mande. Entonces, si tú quieres abrir tu intuición, vas a decir ese decreto, pero vas a abrirte a hacer la voluntad de Dios. Señor, lo que me llegue por intuición, lo voy a obedecer. Lo entienda o no lo entienda. Adelante, amigos, pues, ¿quién más quiere participar? ¿Cuántas cosas Sí, pasan? Cris, Adelante. hay algunas cosas que se han quedado obsoletas, como el abridor de sobres,
porque normalmente ya no te llegan cartas y dentro de las cartas ya no te llegan cheques. Entonces tienes que hacer un abridor de transferencias electrónicas, un abridor de correos electrónicos a donde te llegue la información. Nosotros todavía llegamos a usar los abridores de sobres, pero eso ya era un aditamento que se usó hace muchos años para que no te consigas el abridor y nunca te llegue un sobre, nunca te llegue un telegrama con todo el dinero en el telegrama, ¿no? Sí. Bueno, entonces pídele a ChatGPT que te haga una imagen, pídele que te dé un prompt para que te haga una imagen de tu aplicación de banco donde dice ahí 50 millones, ¿no? Para que lo observes. O, sí hay que adaptarnos al presente, hay que adaptarnos al presente y hay que usar también yo creo que aquí entra la parte de la tecnología. Por ahí yo he visto en internet que mucha gente critica y como que se queja y tiene como una mala interpretación sobre, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial y esas cosas, pero porque no le he encontrado el sentido de que también tiene su parte buena, ¿no? Que la luz por algo la creó. Entonces también de ahí podemos ayudarnos a muchas cosas. Como dice José Luis, pues ahora puedes, por ejemplo, hacerte una imagen de tu aplicación de banco, toma un screenshot y bórrale la cantidad que tiene ahí, ponle una cantidad así más grande y ponte la de protector de pantalla y cada vez que lo abras tu celular va a aparecer ahí tu cuenta de banco con tanto dinero y cierras tus ojos y lo agradeces. No sé, ingénienselas y usen toda la tecnología que hay hoy. La tecnología de veras que nos puede ayudar muchísimo. No hay que tenerle miedo. Creo que la criticamos porque no entendemos, pero también es parte del creador. Obviamente no debemos dejar que pues la IA piense por nosotros, ¿no? Pero mientras conservemos nosotros como el liderazgo, la IA es una buena ayuda. La IA te ayuda y esa es su función, ayudarte. El problema es cuando una persona no sabe liderar, pues ahí se somete a su ayudante, ¿no? Entonces ahí es el problema. Muy bien, pues cuídense mucho. ¿Alguien más que quiera decir algo? Buenas noches. Pues nada más que va unida con la clase que nos acabas de dar de Salmos. Sí, claro. ¿Qué nos querrá decir Dios, no? Y es como muy claro y preciso, ¿no? Que lo que nos está diciendo Dios es valórense, valoren a su alrededor, valoren lo que tienen, valoren todo, porque ahí es cuando llega la verdadera riqueza. Entonces, pues yo quiero estar del lado de los que comparten y del lado de los que tienen y del lado de los que son ricos. Entonces, valoremos nuestra heredad, valoremos lo que tenemos, valoremos lo que somos. Hay que valorar lo que somos para atrevernos a hacer cosas, ¿no? Si se dan cuenta, y la gente que se atreve y llega lejos es porque se valora mucho a sí misma. Ese valor no es malo, no es ego, no es soberbia, es el valor que te das a ti mismo y el valor que aprecias tus palabras, aprecias lo que sale de ti. Por ejemplo, había un hombre que siempre estaba callado, 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 pero era un hombre que cuando hablaba, lo que decía era perfecto, ¿no? Era exacto para lo que se necesitaba. Y entonces sus palabras eran muy valoradas en el pueblo ese donde vivía. Entonces un día que se presentó una situación y nadie sabía cómo resolverla, él habló y lo que dijo, todos lo hicieron y se salvaron todos, ¿no? Porque estaban como en un grave peligro. Entonces era tenía valor su palabra que todos corrieron a hacerla. Vamos a reflexionar una última cosa antes de cerrar la sesión. Si
Si creemos que Jesús es Dios y Él dijo, y hay palabras que están ahí en el Evangelio, y nosotros las apreciáramos como quién es el que las dijo, correríamos todos a hacerla. Cuando estudiamos Kabbalah, cuando estudiamos el Evangelio, cuando estudiamos la Torah, debemos correr a hacer, porque es tan apreciable tengo tanta apreciación hacia su palabra que corro y hago. Y ahí es donde tenemos que mantenernos viviendo, con ese valor y apreciación. Muchas gracias, los quiero mucho, muchas bendiciones. Cerramos este ciclo de Florence Scovel Shinn. Ahora vamos a abrir nuestra intuición con el decreto que dijo Jesse para que nos abra la intuición de por dónde ir y qué otro curso necesitamos para enriquecer más nuestra existencia. Cuídense mucho, Dios les bendiga, nos vemos.